¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Muy bien, por aquí muy bien. ¿Qué tal vosotros? Bueno, hoy estrenamos sección, nueva sección que se llama Antigüedades del cómic. ¿Qué es esto de Antigüedades del cómic? Pues una cosita que se me ha ocurrido, sin más, os explico. Paso a explicaros. Bueno, ya vengo comentando en mis vídeos cómo está el mercado actual del cómic. Cómo estamos saturadísimos de novedades cada semana, cada mes. Para que os hagáis una idea, y no exagero, más o menos las novedades que salen en un mes, a día de hoy, diciembre del 2022, y durante todo este año que ha pasado, son fácilmente el doble o el triple de las novedades que salían en librerías hace pocos años. Han surgido nuevas editoriales y sobre todo las editoriales existentes, ECC, Panini, etcétera, se han subido al carro, parece que todas se han confabulado para aumentar de una forma bárbara la cantidad de novedades, la cantidad de publicaciones que hacen, ¿vale? Esto nos lleva a que se publica todo tipo de obras, mejores, peores, y a que es muy difícil seleccionar qué compramos, qué elegir, qué priorizar, qué dejamos para después, o incluso asumir el riesgo de no comprar algo inmediatamente y que enseguida se descatalogue, que eso también está pasando con algunas editoriales como ECC. Entonces, bueno, yo no estoy muy a favor de esta política de las editoriales. Me parece una locura, me parece que estamos generando entre todos, entre los publicadores o los editores y los compradores también, una burbuja en este mundo que no deja de ser pequeño, el del cómic en España. Una burbuja que estallará y que se llevará a muchos por delante, a muchas editoriales. No quiero contribuir a ello. Yo sigo haciendo mis compras al ritmo de siempre y cada vez compro menos novedades. También me he dado cuenta bueno, tal y como está el tema de la inflación, de la economía, cuantas más novedades compro, más me equivoco en cuanto a, pues eso, de si me gusta el cómic, si no. Y al final, algunos terminan en Wallapop, los vendes más barato que el PvP y al final estás perdiendo dinero. Entonces, hace tiempo que me di cuenta que no soy muy de novedades, que prefiero esperar unos meses a que la gente vaya comentando qué tal esta obra, qué tal esta otra, esto sí, esto no. Y bueno, pues hago ese pequeño filtro y de alguna manera pues no contribuyo demasiado a esa vorágine que acabo de explicar, ¿vale? Así que bueno, ¿qué es esto de antigüedades del cómic? No os penséis que voy a hablar de cómics de los años 60, ni cosas muy viejas, ni que hagas así y se le caigan las páginas. No, es simplemente que pensé, ¿qué es lo contrario de leer novedades? Pues antigüedades, y me quedé tan pancho. Y así se ha llamado la sección, Antigüedades del cómic. Principalmente lo que voy a traer en esta sección es dos cosas. Cómics recuperados de biblioteca. Me voy a ir a bibliotecas públicas y de vez en cuando, pues cada 2 meses, me traigo unos cuantos, me los leo y los reseño. De alguna manera, pues es darle una segunda vida, ¿no? A cómics que tuvo gente, que los donó a bibliotecas o que han terminado allí por diversas maneras. Los hay en mejor estado, los hay en peor, pero creo que merece la pena hacer esto, porque hay obras que me interesan, pero no tanto como para llegar a comprármelas, otras que dudo si me van a gustar, así que me parece, el concepto de biblioteca pública me parece chapo. Y en esas estoy. Hoy traigo dos de biblioteca y traigo una relectura. En esta sección de antigüedades también hay lugar a releer mis propios cómics, los que tengo en toda esta colección, bueno, pues que me apetece leer después de unos años y hoy es uno de esos casos. Así que bueno, empezamos. Obviamente los de biblioteca ya los he tenido que devolver. No los puedo tener eternamente, es más o menos un mes y ya los leí durante noviembre. Así que os voy a ir dejando por aquí las imágenes de estos dos cómics. El primero, a ver, que no respiro y me ahogo. Hablo y me olvido de lo importante. El primero es Rituales de Álvaro Ortiz, del zaragozano Álvaro Ortiz. Esto lo publica Asteberri. Yo no conocía mmm, nada de este autor. Sí que sé más o menos el tipo de obra que publica Astiberri, el tono un poco más cómic de autor, no tan mainstream, no tan comercial. Y bueno, pues no lo conocía, ¿eh? Yo esto lo he conocido porque me lo recomendó mi amiga Sara. Y bueno, pues dije, adelante, vamos a probarlo. Está en la biblioteca.
lo cojo y grata sorpresa, sí señor, grata sorpresa. Qué loco está este Álvaro Ortiz. Todas sus locuras de la cabeza nos las vuelca en el cómic. Lo que vamos a tener, que veis ahí en la portada, son una serie de historias, una serie de personajes con sus historias independientes en torno a un ídolo, un tótem, ¿no? Eso que veis en la portada que es como un tótem de madera fálico con un rabazo ahí tieso. Pues la obra, las historias tratan de, bueno, pues cada una tiene su temática, pero siempre es en torno a este tótem. Lo voy a llamar tótem porque no sé qué nombre ponerle, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenemos, por ejemplo, la historia de dos estudiantes que viven en un piso, si no recuerdo mal, de Barcelona, y que en la planta de abajo hay un piso cerrado, que se enteran que es de un anticuario, y uno de ellos, uno de los chicos, se empieza a obsesionar qué habrá allí dentro, tal, total, que termina entrando y encuentra ese tótem. Ese tótem que parece un poco maldito, parece un poco ahí siniestro, misterioso. Luego encontramos otra historia, por ejemplo, de una chica joven que va a trabajar como institutriz a una casa de ricos y tiene ciertos problemas con el patriarca de la casa, con el cabecilla, ¿no?, de la familia. Tenemos, por ejemplo, un escritor de novela negra que se va... ¿A dónde era? ¿A Noruega puede ser? No sé, no recuerdo bien. Se va a un país y termina envuelto en una trama de mafia. Y en todas esas historias, en todas esas, tenemos al tótem. De alguna manera el tótem aparece. Entonces estas historias y estos personajes se terminan relacionando, ya sea por el tótem o por algún lazo entre personas, se terminan relacionando. Y bueno, pues esas historias independientes son una puta locura. Hay un hombre que de repente se derrite al sol, que son cosas... Yo de verdad me he reído mucho, hacía mucho que no me reía tanto con un cómic, de verdad, es súper divertido. Y además, vas leyendo cada historia, se va generando un misterio, un suspense en torno al tótem, que de verdad me generó mucha intriga y necesidad de saber más y más y más. Qué descubrimiento este Álvaro Ortiz. Me han recomendado, bueno, concretamente estuve hablando con él por Instagram y me ha recomendado que lea sus cenizas, otro que se llama Marderabilia o algo así. Así que, ya sea por biblioteca o comprados, me voy a acercar más a este autor. Tiene un dibujo, que también os pongo por aquí. Tiene un dibujo sencillo, sin grandes alardes, que contribuye, ¿no?, a contar la historia. Tiene un estilo un poco bizarrillo en las formas, que da humor, viñetas bastante detalladas dentro de la simplicidad del trazo y del dibujo. Creo que le va perfecto, le va como anillo al dedo a lo que está contando. O sea, es que sé que hay historias muy bizarras. No voy a contar más porque si no nos sorprenderá cuando lo leáis, ¿vale? Pero de verdad que merece mucho la pena. Muy, muy divertido. Muy divertido. Bueno, lo dicho, Astiberri. Buena publicación. Nunca falla Astiberri. Yo no he leído nada de Astiberri que diga, no me gusta. En fin, vamos a la siguiente. Vamos con Nuevo 9. Esta editorial, que tiene ya poquitos años de vida. Ricardo Esteban, ya algunos sabrán que salió de D-Books y montó su propia editorial, Nuevo 9. Más o menos, pues serían 2019-2020 aproximadamente. Tiene poca vida. Yo creo que tendrá un par de años de vida. Y bueno, pues publica este Galdós y la miseria. Un cómic sobre Benito Pérez Galdós, el escritor tan famoso bueno, pues que vivió ese final del siglo XIX y esos principios del siglo XX, con todo lo que conlleva la historia. Y que, bueno, pues guioniza El Torres. La verdad es que yo, de las pocas obras que me he acercado al Torres, todas me han gustado. He leído, por ejemplo, Goya, lo sublime terrible. ¿Qué más he leído? He leído la de... Joder, la de Gaudí, ¿cómo se llamaba? El fantasma de Gaudí. Y bueno, pues, entre otras cosas que hace, se está dedicando a hacer obras sobre grandes artistas de este país. Y uno más ha sido Benito Pérez Galdós. Al dibujo está en... ¿Cómo se llamaba? Belmonte.
Alberto Belmonte puede ser, sí. Alberto Belmonte. Que no lo conocía, no lo conocía. Pero la verdad es que luego voy a pasar a comentar el dibujo. Muy contento con su arte. La verdad es que el Torres tiene un don especial para encontrar a dibujantes desconocidos que dan un resultado magnífico. Vimos el ejemplo de Frank Galán en el de Goya, Lo Sublime Terrible. Puro arte, espectáculo. O Joe Bocardo en la que han sacado de Conan. O sea, es que capacidad total de hacer esa búsqueda de un dibujante y sacar un pepino de obra. Bueno, no me enrollo más porque quería pasaros a explicar un poco la sinopsis de qué va esto. Bueno, es un cómic que trata de los últimos años de vida de Benito Pérez Galdós. Una época en torno más o menos entre 1910 y 1920, ¿vale? Es una época en la que Galdós es hiper conocido, es una eminencia dentro del mundo de la literatura, de la cultura, del arte. Y bueno, pues se está quedando ciego, está bastante viejete, no pasa por unos años buenos, como que tiene como una depresión, está arruinado por una mala gestión de recursos y de patrimonio. Y bueno, pues en eso transcurre los últimos años de su vida. La verdad es que una situación bastante lamentable para una eminencia como era él. Y en esos últimos años se cruza con una chica que se llamaba Beatriz. Todo esto forma parte de la historia, no son personajes inventados ni mucho menos. Bueno, Galdós ya sabemos todos que existió, obviamente, pero el de Beatriz existe también, existió. Y bueno, pues es una chica de cuna, bueno, que no es de cuna, es humilde, es pobre, que por algún suceso de su vida, pues consigue tener una biblioteca cerca y leer todos los libros de Galdós. Entonces ella por iniciativa propia quiere acercarse al escritor, quiere conocerle, y esto ocurre. ¿Y qué pasa? Pues que nace una relación de amistad, una relación donde a Galdós se le nota que hay enamoramiento, ¿no? Hay amor, y a Beatriz, pues es más cariño, tener, ¿cómo se llama? Cuando tienes admiración, ¿no? Tener admiración por el escritor, hay una relación con varias capas, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver también en esta obra el pasado, que es un poco secreto y un poco peculiar de esta Bea. Vamos a ver ciertos momentos en los que Galdós se reúne con su círculo de amistades también artistas, y hacen esos coloquios donde participa Bea también, porque es súper experta, súper conocedora de las obras de Galdós, se conoce todos los personajes, todas las obras. Vamos a ver también momentos de rendir homenaje a Galdós, por ejemplo, la famosa estatua que hay en el Retiro, pues en el momento que se inaugura. También, bueno, pues ese tipo de cosas del día a día de un escritor, donde no vamos a tener grandes elementos de acción, pero sí vamos a conocer su vida, y resulta de verdad muy interesante. Al dibujo, como decía Alberto Belmonte, consigue plasmar la época en el cómic de una manera muy buena. Vamos a ver lugares emblemáticos de Madrid como la Gran Vía, la Plaza de Santa Ana, el Retiro. La verdad es que para los que somos de Madrid o conocemos bien la ciudad, hace mucha gracia verlo, ¿no? La visión que tienes ahora, porque los edificios no han cambiado, la transportas a esa época y mola bastante el contraste. Luego también el color está muy acertado en la obra, muy acertado, como hay zonas muy apagadas para darle ese toque clásico, azules para la noche como amarillentos o ocres para interiores con muebles viejos. Está de verdad que muy bien. Esta es una obra en dos partes, ¿vale? No termina. Es un díptico. Es decir, salió el primer tomo, pues creo que fue en 2020. Y tendremos el siguiente. Estuve leyendo por ahí que el año que viene. No lo sé, no lo sé. Pero habrá que esperar lo que haya que esperar. Y yo me lanzaré a por él porque me ha gustado bastante. Es una obra, creo que notable. Y el Torres siempre rinde a buen nivel. La verdad es que a mí me interesa mucho todo lo que hace.
Él cuenta también en el anexo que no está interesado en hacer bibliografías. Eh, no, bibliografías no. Biografías, perdón. Que no está interesado en hacer biografías de personajes, sino que lo que está interesado es en crear ficción dentro del mundo real de un personaje. Entonces, bueno, pues en esta obra encontraremos cosas que ocurrieron, como, bueno, pues como que se puso una estatua en el Retiro, pero a lo mejor él se inventa cómo fue ese momento, ¿no? Ese homenaje, personajes nuevos. Entonces, pues es eso, ficcionar a partir de hechos reales y de personajes reales. Que él explica que se encuentra mejor y que le interesa más hacer ese tipo de obras que hacer una biografía rigurosa como tal. Y bueno, pues a mí también me gustan las biografías, pero sí que creo que depende del personaje y depende de la época, se pueden hacer duras. Y en este caso, pues él tiene las herramientas para hacerlo atractivo, dinámico y con ritmo. Así que bueno, Galdós y la miseria de Nuevo 9. Muy recomendable también. Y pasamos a la última. Dejamos las bibliotecas a un lado y pasamos a las relecturas. Lo que tengo aquí es un pepino. El príncipe de las tinieblas. Editorial Ponent. Al guión Duval y Pecot, esta magnífica pareja de franceses que ha guionizado un montón de obras. Es que es increíble lo que han podido producir estos dos. Yo creo que ni han comido ni han dormido en los últimos 30 años. Y Corday al dibujo. Luego entraremos en el dibujo. Bueno, ¿qué tenemos en El Príncipe de las Tinieblas? Es una obra de ciencia ficción donde vamos a encontrar temática temática de investigación, de operaciones especiales, FBI, la CIA, terrorismo islámico, ¿vale? Ese rollo que me gusta a mí mucho. Y concretamente tenemos una ucronía. ¿Qué es una ucronía? Para aquellos que no conocéis el término. Bueno, pues significa coger un momento de la historia, cambiar algunos sucesos o algunos desenlaces y a partir de ahí ficcionar hacia adelante. Entonces, en este caso, si vemos la portada, bueno, el príncipe de las tinieblas, el hombre que arruinó los planes de Bin Laden, ¿vale? Los planes del 11S, de tirar a las dos torres. Por eso su cronía. Porque en lo que se basa en este cómic es que consiguen detectar los planes de Bin Laden antes de tirar las torres, ¿vale? Y a partir de ahí ficcionan en cómo continúa la historia, etcétera, etcétera. Ahí está la ucronía. Entonces, las ucronías, a los que son más puristas del cómic histórico, a veces les chocan, porque a veces hay elementos más verosímiles y otros más inverosímiles. Pero de verdad que se hacen muy divertidas, muy divertidas. Esta pareja concretamente escribió una colección que se llama Le Jour. Bueno, es el día. En francés es el día J, ¿vale? Pero porque la palabra día empieza en J. Aquí se tradujo el día D, ¿vale? Y es una colección que salió en Francia con muchos números, tiene como 30 y tantos, que hay una serie de ucronías. Y 3 o 4 números fueron esta obra que nos recopila Ponent. Bueno, pues la portada lo dice todo. Tenemos a las dos torres gemelas y ahí pone felices 2005, ¿no? Digamos que la Nochevieja y se está celebrando el 2005 en las Torres Gemelas cuando las Torres Gemelas cayeron en 2001. Bueno, no cayeron, las tiraron, que no es lo mismo. En 2001. Entonces, bueno, pues lo dicho, la ucronía de que detectan los planes de Bin Laden y todo cambia, todo el futuro cambia. Bueno, esto lo protagoniza. Os voy a contar la parte que no es ucronía, la parte que es real de la historia. Lo protagoniza John O'Neill, un agente del FBI estadounidense que trabajaba analizando datos, investigando células terroristas, Oriente Medio, y que descubre o levanta la mano y dice, ojo, que este Bin Laden tiene peligro y que Al Qaeda es un riesgo real, ¿no? Eso ya os digo que pasó en la realidad. ¿Qué pasa tanto en el FBI como en la CIA? Que no le hacen ni puto caso. No le hacen ni puto caso hasta tal punto en que hay tiranteces y a este hombre le echan del FBI.
le echan del FBI y termina, bueno, nadie hace caso a sus investigaciones y deciden que Bin Laden no pasa nada, que está todo bien. Y bueno, este hombre termina siendo contratado como director de seguridad de las Torres Gemelas. Y su primer día de trabajo fue el 11S. O sea, ya hay que tener mala suerte para que empieces ese día y ese día ocurra el atentado. Y John O'Neill murió en el atentado de las Torres Gemelas. Si yo no había, cuando estuve en Nueva York viendo el monumento donde estaban las torres, el monumento que hay, yo no conocía esta obra ni conocía a John O'Neill, pero si un día volviera voy a ir a buscar su nombre porque ahí están todos los nombres de las víctimas del atentado, así que lo buscaré. Es muy conocido, se le llamaba el príncipe de las tinieblas porque siempre vestía de negro, era como muy, muy tétrico. Y bueno, pues ya decía que qué mala suerte, que no sé, si un día me cambio de trabajo y tengo mi primer día de trabajo y me preguntan qué tal, pues antes de decir si bien o mal, me acordaré del primer día de trabajo de este pobre hombre, porque joder, vaya putada. Así que bueno, la ucronía, como decía, consiste en que sí le hacen caso, sí que esa alarma que da John O'Neill es escuchada y respondida por los gerifaltes de la CIA y del FBI. Y a partir de aquí se desarrolla una trama de búsqueda, de investigación, de operaciones especiales donde este propio agente O'Neill va a Oriente Medio, va a Afganistán, va a Irán, va a Irak y sigue la pista de Bin Laden y de Al Qaeda. Y bueno, pues van a tener un montón de aventuras al más puro estilo Black Ops. El que haya leído Black Ops también de Ponent Mon. Es esa parte, ¿no? De frenética de un lado para otro, de hablas con este, extorsionas a este, torturas. Pues eso lo tiene esta obra. A mí se me parecen un poco en ese aspecto, pero sí que es verdad que El Príncipe de las Tinieblas es mucho más profunda en cuanto al tema político e incluso social, ¿vale? Y cómo trata el terrorismo, digamos que es un poco más seria, es menos ciencia ficción o menos aventurera en ese aspecto. Y vamos a tener, bueno, pues como en toda ucronía, el futuro avanza y vamos a tener que después de George Bush entró al mando, ¿no? Como presidente del gobierno de Estados Unidos, Kerry. Hubo un cambio ahí de republicanos a demócratas, aparece Obama como segundo de Kerry, todo ese tipo de cosas que los autores han dicho, bueno, ¿cómo hubiera sido la vida de Estados Unidos sin haber tirado las torres, ¿no? Pues empiezan a divagar y te forman un poco esa historia que realmente está súper entretenida. Luego también tenemos personajes bastante buenos. El John O'Neill es muy bueno. Pero se junta con un agente de campo que está por ahí, que el tío ha desertado y es un mercenario y está a su bola y entonces hacen muy buena pareja. Tenemos también bueno, a dos personajes que acompañan a John O'Neill que son de la agencia del FBI. Que aunque al principio son personajes sosos que dices, joder, no están aportando, vaya cagada de guión, ¿no? Que no los desarrolla bien, llega un momento en que sí son cruciales en la historia. Así que se corrige un poco pues el tener 70 páginas de este cómic sin que esos personajes me digan nada, ¿no? Y bueno, pues por ahí van las cosas. Creo que es bastante interesante. A mí, de verdad, es uno de mis cómics europeos favoritos y tenía muchas ganas de pegarle esta relectura. Eso sí, hay por momentos que no es una lectura fácil, porque tiene mucha información del conflicto Estados Unidos-Oriente Medio con algunos países, un montón de información de las distintas facciones dentro del islamismo más radical y también no radical, los sunitas, los chiitas, aparecen por ahí agentes del Mossad, de Israel, también algunas facciones en Palestina. Es que es mucha información de verdad. Y sí que yo he echado de menos un anexo que explique un poco más todo esto. Yo he vivido casi pegado a Google en la lectura y eso que ya lo había leído, ¿vale? Esto lo leí más o menos cuando salió, en 2018, creo que fue, 2017-2018, y lo he vuelto a leer ahora porque es que, de verdad, muy divertido. O sea, otro descubrimiento de Ponent. Es que Ponent Mon tiene unas obrazas que no conoce ni Dios y que son la hostia. Esto es lo que tiene ser una editorial cara, porque estos son 38 euros, ¿vale? Aquí más o menos hay unos 100... A ver... 190... 200 páginas, ¿vale?
Ser una editorial cara y no moverse en las redes, no publicitar sus cómics. Esto es lo que tiene, ¿vale? Pero bueno, aquí estamos algunos para anunciar o para aconsejar o desaconsejar lo que es bueno y lo que es malo. Os voy a enseñar un poquito el dibujo y cerramos. Bueno, pues tenemos aquí... Este es el señor O'Neill, que tenemos aquí... A ver, aquí. O'Neill, sus acompañantes. Aquí tenemos a Bin Laden caminando por las montañas de Afganistán. Se le reconoce perfectamente. El dibujo, como veis, está bien. A mí no me parece la bomba, me parece... Tiene un cierto toque clásico. Un cierto toque clásico. En el color, el estilo. Me parece más un dibujo europeo más del siglo pasado, de los 2000, que actual. Y me recuerda un poquito en cómo utiliza las sombras, las manchas de negro y un poco, a veces un dibujo un poquito sucio. Me recuerda un poco a R.M. Guerra, el autor de Scalped. Siendo superior Guerra, por supuesto. Así que bueno, no está nada mal, pero creo que no es un dibujo para todo el mundo. Creo que hay algunos que hoy en día el cómic europeo tiene mejores dibujos. Pero bueno, está bastante bien y sobre todo no impide la lectura, que es lo más importante. No es el dibujo no es su fuerte, pero acompaña. Y en definitiva tenemos un obrón de 200 páginas que de verdad es que es súper divertido. O sea, se lo recomendaría a cualquiera que le interese un poco el tema de operaciones especiales, investigación, asaltos, emboscadas. La bomba. Es que me encanta, me encanta. Sigue siendo de mis favoritos después de esta lectura. Y bueno, aquí cerramos con El Príncipe de las Tinieblas. Que tiene pinta, ¿eh? Yo que tú iba por él. Que lo ha republicado Ponent Mon. Ha estado mucho tiempo sin stock. Y lo han sacado. El otro día en la Comic Pop-Up en Madrid, en la feria de cómics, lo vi que lo habían reimpreso y por eso me he animado a releerlo y reseñarlo. Bueno, no me enrollo más. Ya estaría. Podemos decir que fin de la chapa, que llevamos un buen rato, y que os suscribáis, que le deis a like y que dejéis algún comentario. Y nada, desearos feliz día, muchas gracias por estar ahí detrás, escuchándome, y nos vemos pronto. ¡Chao!